Cuando me planteé la idea de crear un podcast diario, la verdad es que pensé que sería algo muy difícil de cumplir. Nada más lejos de la realidad, tener un podcast que se va publicando cada día parece sencillo porque simplemente es sentarte en diferentes mesas que me has visto ya a lo largo del tiempo, preparar un guión y ponerte a hablar. Pero es complicado ir manteniendo temas de copywriting día tras día, día tras día. Por eso, de vez en cuando tenemos temas más de actualidad, tenemos algún ejemplo real, porque básicamente es complicado mantener esa frecuencia e intentar que todos los programas sean de buena calidad. Habrá programas mejores, habrá programas peores. Creo que eso es evidente y yo soy muy consciente de ello. Lo que te quiero contar es que al final ha sido un viaje muy interesante, 400 programas, es mucha tralla, sobre todo si tenemos en cuenta que esto se publica solo de lunes a viernes, solo. Empezó el 6 de mayo del año 2019, estamos en noviembre, ha pasado más de un año y medio, de hecho un año y medio, un poquito más de un año y medio, y creo que ha sido un viaje muy interesante. Parece que con todo esto te estoy diciendo que voy a chapar el podcast, para nada, nada más lejos de la realidad. De hecho, yo creo que de todos los contenidos que creo, o de todo lo que hago en mi día a día, crear los contenidos es mi parte favorita, me lo paso pipa, me gusta mucho hablar de copy y creo que merece mucho la pena y por eso además siempre estamos buscando diferentes modelos y diferentes criterios para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y simplemente en este episodio lo que quiero hacer contigo es pensar en 10 ideas, 10 consejos que me daría a mí mismo si volviera al 6 de mayo fue cuando se lanzó, empezó a grabarse en abril, a pues ese 23 de abril que fue cuando decidí montar Copymelo por fin y dijera, oye chaval, vas a ir a por el podcast diario, perfecto, pero acuérdate de todo esto. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que de verdad vendan a tus clientes. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 401, hablamos de esos 10 consejos para crear un podcast tras 400 episodios. Al lío. Al principio yo pensaba que esto ya se sabía, lo que pasa es que cada vez somos más personas, en los podcasts esto está creciendo como la espuma, YouTube está creciendo un montón y al final pues toda esa trayectoria anterior que la daba por supuesta, ahora la realidad es que ya no tiene por qué serlo. Quiero decir, hay mucha gente que me conocía del periodo anterior de todo el tema literario, que es una cosa que me gusta mucho pero que se dejó atrás y que a lo mejor en todo esto de el copywriting pues yo pensaba que mucha gente conocía ese viaje, pero no es así. Antes de empezar yo con Copymelo, con el podcast, por especificar un poco más, yo tenía experiencia en otros podcasts. Fundé un podcast que se llamaba 30 teclas por hora, que sigue en alza y si te gusta la escritura creativa te lo recomiendo encarecidamente, con dos compañeros que son unos auténticos cracks y que de hecho los has tenido en el canal de YouTube en una entrevista hace relativamente poco y probablemente aparezcan también en el podcast tarde o temprano. Estuve en otro podcast que se llamaba La Taberna Literaria, que era una charla entre amigos de cuestiones relacionadas con la literatura, donde nos lo pasábamos pipa. También otro podcast que se llamaba Books on Air, que este era mi ojito derecho, y era un podcast en el que hablábamos de un tema concreto de literatura, un libro, un autor en cada episodio, y la verdad es que nos salía bastante bien, la verdad, y me lo pasaba pipa. Y también La Cafetería, que era un podcast en el que nos sentábamos tomando un café tres amigos y charlábamos sobre cuestiones de lectores. De hecho, también hubo un podcast que fue como el precursor total de esto, que se llamaba Contraportada, que básicamente hablaba de todo lo que había detrás del resto de los episodios. Y es algo que me gustaría hacer con Copymelo. De hecho, si todo va bien, a lo largo de 2021 van a aparecer episodios sábados y domingos. Uno será una contraportada de Copymelo, que habrá que ver cómo lo hacemos, pero básicamente se tratará de un detrás de bambalinas en el que te cuente semana a semana tranquilamente. De hecho, tengo pensado grabarlo mientras doy un paseo o algo parecido, pues cómo ha ido la semana, qué novedades ha habido, cómo me he sentido, un poquito ver la vida detrás del emprendedor. Y por otro lado, mi compañera en Copymelo, que desde hace un tiempo ya está también sumando, que es Laura Tárraga, que es mi pareja además, pues está aprendiendo todo el copy, me ayuda con todo esto y me gustaría que hiciera un copy rookies o algo así para empezar esa gente que quiere aprender que también tenga la voz todas las semanas de una persona que está aprendiendo y que diga cómo aprende, cómo se enfrenta a los casos, etcétera y etcétera. Creo que puede estar muy interesante. Al final todo esto me ha curtido mucho para esta aventura y para darte estos 10 consejos que te voy a dar ahora y que en realidad me los estoy dando a mí mismo porque sí, son consejos para ti, pero son recordatorios para mí, que es muy fácil empezar a hacer las cosas, pero es muy complicado mantenerte haciéndolas bien y eso yo creo que es una enseñanza que todos tenemos que tener muy clara.
Consejo número 1. La única manera de mantener un podcast de verdad en alza es que seas disciplinado y que de alguna manera mantengas todo en funcionamiento, mantengas todo en orden, ¿vale? Entonces yo te diría que te plantearas en tu horario del día. Para mí, crear contenidos es tan importante como cualquier cliente, es mimar mi proyecto, y creo que mimar Copímelo es lo que hace que después vengan clientes más importantes, más trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, que te trabajes el tema del guión, el tema de la grabación y el tema de la edición. ¿Vale? Un podcast no tiene que tener tampoco algo súper eficiente en cuanto a súper profesional, en cuanto a grabación de imagen, etcétera. Cuida la imagen y cuida lo que estás diciendo, aunque creo que esto te lo voy a comentar en otro consejo. Simplemente que te lo pongas en el horario porque es lo que te va a permitir de verdad ser disciplinado y cumplir. Yo hay días que no grabo porque al final pues adelanto un día 2 podcasts, otro día me voy de fin de semana, lo que sea, y no pasa absolutamente nada, pero lo importante es esa constancia y esa constancia. Vale. 2. Organiza en parte, pero no todo. Da espacio que la creatividad fluya. Esto yo lo he ido aprendiendo con el tiempo. Al principio, y si ahora escuchas un episodio de los del principio, que yo, bueno, no te lo recomiendo mucho porque a mí me da mucha vergüenza, pero te animo a que lo hagas, te vas a dar cuenta de que se notaba mucho que estaba muy guionizado, que tenía la estructura muy creada. Ahora ha cambiado todo. Es cierto que tengo puntos de los que quiero hablar, tengo un orden, tengo una estructura, pero es muy, muy lean, es muy pequeñito. Lo que quiero hacer en definitiva es simplemente pues compartir contigo todo lo que quiero contarte, y para eso tengo una base que sí te quiero explicar y otra donde me voy por las ramas, te comento lo que me apetece en cada momento. En definitiva, dejo que todo fluya. Creo que es muy importante y que esa naturalidad también influye mucho. De hecho, ahora que tengo una cámara aquí porque sabes, si estás escuchando esto en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, sabes que ahora esto también se emite en YouTube y que, bueno, en YouTube me puedes ver la cara mientras grabo. Hola a los que estéis por ahí. Bueno, entonces, básicamente que eso me implica ser todavía más natural porque te estoy mirando. No hay cortes, no hay nada, es todo directo. Y creo que, mira, eso ha sido muy importante. Todo el podcast ha sido muy natural, siempre. 3. La perfección mata lo bueno. Crea y ve mejorando poco a poco. Esto es vital. Si piensas que desde el principio vas a estar en disposición de crear un podcast perfecto, siento decirte que estás pues muy equivocado, porque es que eso simplemente no puede ser. Es imposible. ¿Por qué te cuento esto? Porque si quieres hacer la edición perfecta, la grabación perfecta, el mensaje perfecto, olvídate, no va a salir. Mejor graba uno. El siguiente será mejor, el siguiente será mejor. Escuché una vez decir a Ali Abdaal, que es uno de mis youtubers favoritos de productividad, te recomiendo que lo veas, es un médico inglés que ahora creo que se ha mudado a Estados Unidos, que habla de productividad básicamente, y que él decía que el mejor consejo que te puede dar para empezar a crear cualquier tipo de contenido es crea los 50 primeros rápido porque van a ser una basura, y estoy completamente de acuerdo. Creo que cuando grabo ahora hay días que me siento muy bien, días en los que me siento peor, días en los que tengo la sensación de que el podcast está saliendo muy bien y días en los que me siento pues que está saliendo fatal. Lo importante es que a pesar de ello, cada día, cada esfuerzo es un paso hacia adelante y eso consigue pues que poco a poco todo vaya avanzando. 4. Esto es fundamental. Apunta ideas a diario. Yo todos los días me apunto mínimo 5 ideas para podcast. Me parece vital, porque así es cierto que luego no todos los días que preparo un guión tengo preparado, cojo una idea antigua, muchas veces me surge en el momento. Sí que tengo de lunes a viernes, pues qué temas quiero tratar el lunes, qué tema quiero tratar el martes, como grandes clases, por decirlo así. Pero luego muchas veces simplemente digo, ostras, me apetece hablar de esto y me pongo. Y creo que en un podcast diario es muy importante tampoco volverse loco con la organización y simplemente también dejar el cuerpo que fluya, que creo que es algo muy pero que muy importante en este sentido, ¿vale? Entonces simplemente eso, que dejes al cuerpo fluir, pero sí es importante que vayas apuntando ideas, que vayas guardando los elementos más importantes. De esa manera, el día que no tengas ni idea de qué grabar, vas al Excel, lo coges y dices, vale, me toca de esto, perfecto. 5. Mira, lo te decía ahora, organiza cada día con temáticas. Esto para mí es, primero, para ofrecer un contenido variado, que yo creo que es importante. Parece que dentro del copy no se puede hablar de mucho, pero en realidad hay muchísima tela de la que cortar. Y es cierto que hay algunos episodios que parecen cogidos con pinzas, otros que son más profundos, otros que son menos, pero cada vez intento darte una serie de contenidos que tengan valor en sí mismos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es mejor decir, lunes voy a hablar de tal y tal. Por ejemplo, yo ahora tengo lunes, hablo de productividad para el copywriter, de marketing para la marca del copy, estoy diciendo la memoria, ¿vale? De el copywriter emprendedor y alguna cosilla más. Y dentro de eso ya busco un tema cada día de hablar de eso, ¿vale? Así que es muy, muy interesante. 6. Ten invitados para darle un aire propio. Yo lo intento tener. Es cierto que los invitados en el podcast suelen ser resubidos de YouTube, pero es que me parece que básicamente porque aprovecho para grabar los dos, pero es que las charlas de 30 a 40 minutos en YouTube son tan interesantes que quiero que lo tengas también aquí, porque a mí me apetecería más consumir ese contenido
en podcast que en YouTube, pero claro, a los invitados, como el canal tiene un poquito más de, ahora mismo de audiencia, pues les interesa más también, ¿no? Entonces, es interesante, es complicado y más o menos quiero que esté todo disponible. Es como el tema de Twitch. Twitch, como ahora es una plataforma que tampoco está teniendo una audiencia descomunal, aunque me lo paso muy bien y cada día somos un poquito más y hay comentarios, etcétera, básicamente lo que intento es, oye, me lo voy a llevar también a YouTube para que la persona que no lo haya visto lo pueda ver ahí. Y siendo un contenido de calidad, creo que merece mucho la pena. 7. Al principio hace un acto de fe porque la gente no te va a escuchar, pero sigue. Esto te lo cuento aquí, pero es accionable en cualquier proyecto particular, ¿vale? El principio son muy jodidos. Nadie te ve, nadie te escucha, nadie te escribe, y si te ves una o dos personas, ¿vale? Tienes que hacer ese acto de fe, de seguir y de seguir y de seguir hasta que todo empieza a fluir. Pero de pronto un día hay un comentario, un mensaje y te hace muchísima ilusión. Y sigue. Y habrá días donde te dan ganas de tirar la toalla. Sigue. Creo que lo más importante en cualquier creación de contenido es esa constancia y esa capacidad de seguir y seguir. Vale, número 8. Mucha gente te va a dar consejos. Escúchalos a todos, pero aplica solo lo que te parezca más interesante. Yo al principio tenía tanto miedo de no encajar en este mundo emprendedor que era una persona muy volátil. Me decían algo, lo quería aplicar. Me decían otra cosa, lo quería aplicar. Hasta que un día dije, oye, que me digan mucho, lo voy filtrando. De hecho, todos los consejos que me dan los voy apuntando y de vez en cuando los voy leyendo. Porque a lo mejor en ese momento me parece que no encaja o que es una tontería, pero a lo mejor en 3 meses no me lo parece tanto, ¿no? Entonces siempre voy haciendo esto y creo que es algo muy sano y muy es tu proyecto, recuérdalo y no dejes que otros lleven el timón, porque si dejas que otros lleven el timón al final te vas a quedar por el camino. 9. Guioniza todos los episodios, importante, no digo que tengas un guión palabra por palabra, pero sí que sepas qué vas a decir, por qué vas a decir y en qué orden lo vas a decir, porque si no se te va a olvidar, te vas a ir mucho por las ramas y al final va a ser un episodio que no tiene tanto valor como a ti te hubiera gustado. Y por último, 10. Lo simple gusta. Quiero decir con esto, ¿puedes crear una mega producción de podcast? Sí, pero para eso ten un podcast a la semana, un podcast cada 15 días. Si quieres tener un podcast cada día, es importante que tengas, bueno, pues lo básico, un buen sonido, una buena calidad y ya está. Que tampoco nos vayamos por las ramas y que tampoco nos volvamos completamente locos. La gente no está aquí porque vayas a hacerle Hollywood en audio, que está bien, pero con que lo que le cuentes merezca la pena, le aporte, le ayude a mejorar como copy, como emprendedor o como persona que quiere vivir de escribir, creo que es muy pero que muy interesante y creo que eso al final suma mucho. Con esto quiero decir que no te vayas por las ramas y que, oye, ediciones que sean eficientes, que mejoren un poco el contenido, pero que no te tires horas y horas, porque al final de verdad no merece la pena. Y bueno, esto es todo lo que te quería contar. Si quieres sumar cualquier tipo de consejo o quieres preguntarme algo, ya sabes que me lo puedes dejar abajo en los comentarios, estaré encantado de responderte, pues más rápido que el viento, como siempre. Además, te invito con todo mi corazón a que si todo esto te gusta, te pases por la academia y pues descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que yo sé que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, oye, si todo esto te gusta, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, un corazoncito en Spotify, tus recomendaciones y tus 5 estrellas en Apple Podcast y suscríbete a la plataforma que más te guste para no perderte ningún episodio. Nos volvemos a escuchar mañana martes a las 7 de la mañana aquí en Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que de verdad venden a tu cliente. Adiós, amigo. Adiós.